Listo, doctor. Ahora usted es el anfitrión de la reunión. Perfecto. Esperamos un ratito más, chicos, y así acepto a los que vayan entrando y arrancamos en 2 minutos. Hasta luego. Chao, hasta luego. Gracias, Bren. Chicos, chicas, ¿me escuchan bien? Dedito Sí, arriba. está bien. Bueno, Sí. perfecto. Y Bueno, esperamos 2 minutitos más. Se escucha y se ve perfecto. Bárbaro, mejor que el otro. Hubo varias quejas con con la otra plataforma, así que veo que se está uniendo gente. Esperamos 2 minutitos y ya arrancamos. Doctor, ¿se sale de algo de la fecha de examen y de los temas que van a entrar? Entran hasta la bolilla 6 inclusive. Y esa pregunta con precisión se la tienen que hacer Pará. a, a Fernández Puentes, pero tengo entendido que es la primera semana de octubre. O ahí van a ser los primeros días de octubre. Creo que la primera parte va a ser por la plataforma. Insisto, consulte que es el adjunto a cargo ahora, pero me imagino que va a ser por plataforma y, insisto, los primeros días de octubre. No nos queremos extender demasiado con la primera parte porque la segunda parte es la más larga y la idea es terminarla antes de las fiestas. Y pónganse a pensar que nosotros entre parcial y recuperatorio tenemos que dar una semana, se extiende bastante, tenemos prácticamente 15 a 20 días sin clase o esperando para el parcial o recuperatorio. Entonces por eso se extiende bastante. La idea, insisto, es hacerlo terminarlo, perdón, antes de la fiesta. Porque le voy a ser sincero, nos dieron plazo hasta finales de diciembre, comienzo de enero. Y no es la idea que estén todos con el pan dulce viéndolo por Zoom. Yo no tendría problema, pero los que van a estudiar con el pan dulce son ustedes, así que me imagino que nos van a matar. Y si fuera presencial, comemos todos juntos el pan dulce, pero no, así no tiene gracia. Bueno, no se escucha, me pone Lorena Zampini. ¿Dónde estás, Lorena? ¿Te veo? ¿Los demás me escuchan? Ahí está, ya lo resolví, gracias. Perfecto. O sea, no te voy a mandar al frente, pero era tu culpa, Lorena. Bueno, gente, arrancamos. Vamos a terminar con la clase anterior, que fue bastante accidentada con el tema de la plataforma. Tengo varias caritas, háganme si entendieron o no entendieron, o cómo les pareció la clase anterior. ¿Se entendió? Profe, Sí, le comento Manuel. que varios tuvimos problemas la semana pasada porque no estábamos enterados que había un grupo de Facebook. Es más, sinceramente pensamos que no hubo cursada la semana pasada y después nos enteramos que había habido 2 o 3 clases. A varios no nos pasó. Sí, sí.
me enteré. Más o menos como para contarle que capaz que Sí, por eso hoy perfecto. somos más. Sí, hoy ya veo que somos bastante más, hay como 15 personas más que la clase anterior. Para todos aquellos que no estuvieron presentes en la clase, yo di una clase de una horita y pico, que como les decía, fue medio accidentada con el tema de que la plataforma se cortaba, no se escuchaba bien. Esto de estar uno solo es medio molesto, porque tengo que ir disculpen, ¿no? Pero tengo que ir admitiendo a medida que van entrando. Hay una clase que está colgada precisamente en el mismo grupo de Facebook que yo la di el cuatrimestre anterior, que es audio. Es una clase nada más que de audio, del mismo tema. La semana pasada dimos leasing, para aquellos que no estuvieron. Así que lo pueden sacar de ahí. Lo bueno de este tipo de cursada es que lo que fuimos haciendo anteriormente va quedando. Ya, creo, no sé si está en la plataforma, le voy a ser sincero, no sé si esa clase de leasing está en la plataforma, pero Hay un seguro par que de está en el videos, grupo. hay un par Escucho, de Lola. videos, hay un par de videos de clases suyas, no sé si suyas, pero creo que hay un par del doctor Fernández Puentes y de Esi, creo, que están subidas al canal de la cátedra. Bueno, en esa estoy seguro porque lo he visto. Está mi clase de leasing que son audios. Así que lo que no entendieron la clase pasada, o sea, lo que no estuvieron, no se lo entendió, lo pueden repasar de ahí, al margen que, como le digo, es eh, bastante clara la ley, pero bueno, hay montones de cosas que fuimos hablando que se fueron dando con la clase, que lo pueden repasar de ahí. Hoy lo que voy a Una, pre- terminar, sí, una pregunta, profe. El leasing, el tema de leasing, ¿está cargado también en el campo texto como...? no, no, No. Bien. no porque la clase, el cuatrimestre anterior, la clase de leasing la di únicamente, estábamos con problemas, o sea, estábamos adaptando, no, en realidad no es que estábamos con problemas, nos estábamos adaptando, entonces algunas clases se daban, yo no sé cómo les habrá pasado a ustedes, pero nosotros empezamos a dar Zoom más bien desde la segunda parte, Eh, creo que más o menos de mayo en adelante empezamos a dar clases por Zoom. Anteriormente íbamos subiendo No, material, sí. A nosotros, yo cursé familia y sucesiones y subían directamente todos los días que teníamos cursadas, subían PowerPoint con los temas y después, los viernes, por ejemplo, hacían Zoom para las dudas que tuviéramos de los temas que habían subido. bueno, les comento Ellas se organizaban así. cómo nos fuimos organizando nosotros. Eh, la primera parte, imagínense, estos son de las primeras clases que daba, entonces no sabíamos si lo dábamos por Zoom, si teníamos que... De hecho, subí material en una, creo que fue con franquicia, si no recuerdo mal, o con sesión, después di subimos una clase por audio, después algunos subieron pequeñas clases grabadas también, de 10 minutos, 20 minutos, como para ir con algunos temas. Y recién después del primer parcial empezamos a dar clases todo por Zoom. Por eso no hay de todas grabadas clases. Ahora sí, para el próximo cuatrimestre van a tener esto que están viendo ustedes ahora, que lo van a poder después ver o la clase anterior, los que no pudieron estar, lo van a poder ver de esta clase grabada, pero nada más que de audio. Y esta ya la van a poder ver grabada. Así que nos vamos acomodando, o ya creo que ya estamos más o menos acomodados en cuanto a la modalidad de las clases, pero bueno, hay algunos temas que por ahí van a tener que ir completándolo entre las clases y lo que se pudo dar el cuatrimestre pasado. Hecha la aclaración, creo que no tengo a nadie más por agregar, somos los que Profe. estamos. Sí. Una pregunta. ¿Las clases estas a dónde se van a subir? ¿Al campus o al canal de YouTube del Centro de Estudiantes? Te lo averiguo. Porque la verdad que probablemente sea en el centro de estudiantes, porque son ellos los que ya suben y lo graban.
Así que me imagino que ya se ocupan de, una vez que esté grabada la clase, lo suben. Profe, Sí. ¿te puedo hacer una pregunta? Dígame. ¿Tenés algún código comentado para recomendarme? Porque yo estoy estudiando o estoy leyendo el de Sistema Argentino de Información Jurídica, que es de Marisa Herrera, Marisa Herrera, excelente. que siempre Sí. usé eso y está buenísimo, pero quería saber si hay alguno mejor. Y el de los, no, no, mejor no, pero que por ahí es más cortito en realidad. El de Marisa Herrera es más completo, es bastante más completo. Ah, El de listo, Lorenzetti, el código comentado de Lorenzetti. listo. Eh, Gracias. Ese es un poquito más cortito por cada tema. Marisa Herrera, recuerdo que lo sacó un poquito, lo habrá sacado en el 2016, supongamos, ya más completo, con algunos temas. El de Lorenzetti salió prácticamente con la publicación de la ley y es más escueto. Por eso, de acuerdo al Claro. tiempo que tengas, pero el que tenés es excelente. Bueno, listo. Gracias. Aparte, eh, muy buena, muy buena, muy buena profesora, exponente, la doctora Herrera. Bueno, decía, creo que no tengo más a nadie. Hay gente que me está escribiendo. Bibliografía. Bueno, eso lo veo después, ¿sí? Charlamos 2 minutitos después. Así no me voy demorando y evacuamos las consultas después. Decía, vamos a terminar la clase de leasing que arrancamos la semana anterior. ¿Qué me había quedado colgado? Los 3 procedimientos que están previstos en la clase, en la ley, perdón, en el código, que son la cancelación de la inscripción, qué pasa en caso de incumplimiento de los bienes inmuebles y qué pasa en caso de incumplimiento en los contratos donde tengan por objeto los bienes muebles. En el artículo 1244 habla de la cancelación de la inscripción, ¿sí? En aquellos casos cuando el bien objeto del contrato sean los bienes muebles no registrables y software. Hay 3 opciones, ¿sí?, para pedir la cancelación. La primera es que sea por orden judicial, ¿sí? Orden judicial que esté dictada en el marco de un expediente, de un proceso en el cual haya tomado participación o se pide que haya tomado participación el tomador, ¿sí?, que haya tomado debida participación, dice el artículo. Es decir, que se haya sustanciado dicho pedido por el tomador. Esa es la primera opción. La segunda es que sea precisamente a petición del dador o del cesionario del dador. Esta es más fácil y más rápida, diríamos que es a propia petición del dador. Después tenemos la tercera opción, que es la cancelación a pedido del tomador. Siempre estamos hablando de la inscripción del leasing sobre cosas muebles no registrables y software. ¿Por qué? Porque tanto los procedimientos de bienes muebles registrables, como por ejemplo de un vehículo o de un inmueble, tienen reglamentación propia, ¿sí? La propia reglamentación que el registro le va a exigir para la cancelación, con sus formularios, como por ejemplo en el registro de la propiedad automotor, se van a necesitar, por ahí lo habrán escuchado, formulario 02, 08, la participación o la certificación de determinada firma. Esos son requisitos propios de cada registro. Por eso el artículo, o los artículos en realidad, mencionan, en caso de bienes muebles no registrados de software, cuando no tengan su propia reglamentación. Decía, el tomador puede solicitar la inscripción del leasing sobre las cosas muebles, pero tiene que dar tiene que acreditar una serie de requisitos o de cumplimiento. Entre ellas está, primero obviamente que haya dado cumplimiento a todos los recaudos que estén previstos en el contrato para poder ejercer la opción de compra, es decir, estar ante la posibilidad de ejercitar esa opción de compra, por ejemplo, que haya pasado el plazo. Segundo, tiene que acreditar que depositó todo o la totalidad del canon de lo que restaba a pagar y el precio de esta opción de compra, ¿sí? Si, como le había comentado en la clase anterior, no está determinado el precio, sino el mecanismo, tiene que acompañar no solamente la suma, sino acreditar el procedimiento o el mecanismo para poder arribar a ese precio. Además de los accesorios o costos que tengan para dicha cancelación.
Por otro lado, tiene que acreditar que lo notificó al dador, ¿sí? Con un plazo no menor a 15 días. ¿Sí? Además, notificarle que va a hacer uso de la opción y solicitándole que, una vez vencido dicho plazo y acreditado todos los extremos, sea el propio dador quien cancele dicha inscripción. Y después, bueno, si hubieran obligaciones accesorias, el acreditar el cumplimiento de dichas obligaciones. Con todo eso, el tomador se presenta ante el titular del registro, lo acredita y ahí es el titular del registro quien va a notificar en el domicilio constituido por el dador en el contrato. Tiene un método muy particular. El artículo 1246 habla del que lo tiene que notificar por carta certificada, que es un medio de notificación. No dice ni carta de documento, no. Carta certificada que tiene la seguridad de una entrega en mano y de seguimiento, pero es el único método que prevé el artículo. Sin perjuicio de eso, creo que no habría inconvenientes de que se lo pueda hacer también por carta documento. Ahí hay distintas opciones una vez que está notificado el dador. Puede aceptar, puede prestar conformidad, por lo tanto ahí el titular del registro va a cancelar la inscripción. Puede ser que deje pasar el plazo, o sea, de darle 15 días, y dentro de estos 15 días no formula ningún tipo de observación, es el encargado del registro quien va a estimar si están acreditados todos los requisitos y si el depósito se ajusta con lo previsto en el contrato. En caso de considerarlo que están cumplidos todos los requisitos, va a proceder a la cancelación del leasing y va a notificar a las dos partes, tanto al dador como al tomador. Y por último, puede ser que el dador se presente y formule algún tipo de objeción, o que el encargado estime que no se encuentran reunidos todos los requisitos para proceder a la cancelación, y en ese caso le va a comunicar al tomador que fue rechazada el pedido de inscripción y automáticamente le va a quedar expedita la vía judicial al tomador. Esas son las opciones que tiene el encargado del registro para cancelar la inscripción del leasing. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Caritas, bárbaro. Sigamos. El segundo procedimiento que me faltó en la clase anterior es ¿qué pasa en caso de incumplimiento? La ley tiene bien diferenciado si hay un incumplimiento en caso de bienes, y cuando tenga por objeto bienes inmuebles, o cuando el objeto sea bienes muebles registrables o no. En caso de los bienes inmuebles, recuerdan que les comentaba de que tiene un procedimiento muy abreviado. Eso es una de las ventajas que tiene el sistema del contrato de leasing, que es el procedimiento de desalojo y de ejecución es mucho más abreviado que en un proceso de desalojo común. En el caso de incumplimiento y ejecución en bienes muebles, el incumplimiento de la obligación, ¿no?, por parte del tomador en el pago del canon o del precio locativo tiene las siguientes etapas. Si el tomador ha pagado menos de una cuarta parte del monto total del canon, ¿sí?, en los tres casos, si bien la mora es automática, pero en el primero el dador puede demandar judicialmente el desalojo, y lo único que tiene que acreditar, además del contrato debidamente inscrito, es que le dio vista por 5 días al tomador de la ejecución, del pedido, perdón, de la intimación al cumplimiento de los cánones. En este caso, el tomador tiene 5 días para aprobar el pago, para acreditar el pago que le están reclamando, y en este caso podría paralizar el trámite. El artículo dice que por única vez. O sea, si hubiera un sucesivo incumplimiento, únicamente lo podría paralizar en una sola ocasión, ¿sí? Ahí podría pagar o acreditar, pagarlo,
con más los intereses y costas, ¿sí? Que se hayan devengado hasta ese momento. En caso contrario, el juez puede directamente disponer el lanzamiento del inmueble sin más trámite. Fíjense qué procedimiento abreviado que prevé el contrato de leasing. O sea, es muy, muy corto. Es una de las grandes ventajas que tiene para el dador en caso de incumplimiento por parte del tomador. Después tenemos la segunda opción, que es qué pasa cuando el contrato ya pasó esta primera, es más de una cuarta parte y estamos entre una cuarta parte del precio y las 3/4 partes. En este caso, la vista o la intimación se va a ampliar, va a ser por 60 días. ¿Sí? El plazo de intimación, yo siempre lo que recomiendo es que previo a la presentación judicial hagan esta intimación, dejen pasar los 60 días y una vez ocurrido, ahí presentarse ante el juez con acreditando el cumplimiento. Esperen que tengo a alguien acá, admitir. Acreditando el cumplimiento de la inscripción ante el registro respectivo. Ahí el juez le va a dar un plazo de 5 días, nuevamente la mora es automática, va este plazo para que pueda nuevamente acreditar el cumplimiento, o en su caso pagar, con más accesorios y costas, y nuevamente, si no paralizó, como les comentaba, o haya tenido una intimación previa y no haya paralizado judicialmente el trámite, lo podrá hacer. Recuerden que es por una única vez prevé el código. Y si no, automáticamente el juez va a disponer o ordenar el lanzamiento de la propiedad. Posteriormente, pagadas las 3/4 partes, ¿sí? El plazo de 60 días se va a ampliar a 90. La intimación, o se le va a correr vista nuevamente por 5 días, pero hay una opción más que va a tener el tomador, en este caso, que va a ser no solamente poder paralizar el procedimiento, sino también abonar o optar por la opción de compra y depositarla. Obviamente, más intereses, costas y costos del proceso. En caso de que no lo hiciera, o vencido el plazo sin acreditar esto, o sin realizarse el pago, el juez va a disponer el lanzamiento. Así que tenemos 5, 60 y 90 días. Esos son los plazos que tienen que tener en cuenta. ¿Sí? Más los 5 días de vista en el proceso judicial. Y se podrán reclamar los daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento o por los daños y perjuicios ocasionados en este caso al bien inmueble, y queda expedita la vía ejecutiva para el cobro de los cánones adeudados. Todo esto lo prevé la ley. Veo algunos que no sé si lo están siguiendo, pero si me hacen así, que lo están siguiendo ya sea por el código o por Profe, dígame. No sé una quién pregunta sí. acá, yo, Natalia. Natalia. ¿Es el artículo, es el 1248? 1247 y 1248, sí. Espere que lo voy a buscar yo, que no, lo tengo. 1248, exactamente. 1248, ah, está, bárbaro, Bien. gracias. Ahora vamos a pasar al 1249, que habla cuando el objeto del leasing no es una cosa mueble. El dador tiene dos opciones, ¿sí? Puede obtener inmediato secuestro del bien, o sea, se puede presentar ante la autoridad, en este caso ante la autoridad judicial, y con la sola presentación del contrato inscripto, y acá nuevamente hago la salvedad, intímenlo por carta de documento, otorgándole un plazo de 5 días para que cancelen los cánones adeudados, con carta de documento o carta certificada, la debida interpelación al tomador de que cumpla con la medida, el contrato inscripto, él puede automáticamente, el juez, ordenar el secuestro del bien mueble objeto del contrato y automáticamente queda resuelto el contrato. Ahí, en este caso, el dador puede promover la ejecución del cobro más los daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento, y puede ejecutar también la cláusula penal que
si estuviera pactada tal en el contrato. ¿Sí? Esa es la primera de las opciones. Y la segunda opción es la de previamente accionar, previo al secuestro, accionar directamente por el cobro ejecutivo de los cánones adeudados. Es decir, optar por la vía ejecutiva, incluyéndose todos los cánones pendientes en ese momento, los que se hubieran caído con motivo del incumplimiento, más los gastos y accesorios que se hubieran pactado en el contrato. Y en este caso, una vez que esté vencido el contrato, recién ahí se puede solicitar el secuestro. ¿Sí? En el caso de que sea en esta en la segunda opción, también el tomador puede paralizar el proceso acompañando o acreditando el pago de los cánones adeudados y en su caso del uso de la opción de compra también. Hay una tercera opción que surge a su vez también de este mismo inciso del artículo, recuérdenmelo que lo tengo por acá, 1249. En el artículo 1249 se puede solicitar la ejecución, pero, como ahí lo dice la última parte del artículo, prevé que en caso de peligro en la conservación también podrá solicitar el secuestro del bien. O sea, tenemos una segunda opción más bien solapada con respecto al secuestro del bien. Obviamente aquellos que no estuvieron en la clase anterior no van a terminar de entender muy bien cómo es cómo es el sistema, así que lo que recomiendo que, además de la lectura de la ley, si pueden, háganse un ratito, creo que la clase dura alrededor de 30 minutos, 40 minutos, la clase que está subida, y repásenlo para entender ciertas cuestiones más bien, no solamente de procedimiento, sino aquellas que estén vinculadas con la modalidad de contrato de leasing, los distintos tipos, las opciones que hay de ejercicio por parte del dador, del tomador, etc. ¿Se entendió esta última parte? Deditos arriba, ¿sí? ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Cómo no? En el caso del secuestro y ejecución de las cosas muebles, la mora Sí. no opera automáticamente, ¿no? No, por eso ahí exige que sea notificado fehacientemente el tomador. Igual puede quedar pactado en el contrato. En el contrato generalmente se pacta que la mora es automática. Generalmente, y que hace caer los plazos a vencer. Pero sin perjuicio de eso, el artículo exige de que haya una notificación previa. Gracias. ¿Sí? En todos los casos. La mora automática lo que hace es venir de la mano con esto, con el tema de los vencimientos de los plazos, de los vencimientos de los vencimientos futuros. Lo que se suele pactar es que ante el caso de mora automática, es decir, no necesidad de interpelación, haga caer también los plazos que aún no fueron devengados. Básicamente lo que se busca es eso. ¿Sí? Bueno, antes de que pasemos de tema, ¿tienen alguna pregunta más? ¿Alguna duda? Levantó la manito, sí. O era no, y vi justo eso que no. Era que no. Bueno, vamos a hablar de tarjeta de crédito. ¿Sí? Tengan a mano o ábranlo, aquellos que estén mirándolo por la compu, la ley 25065. Esa es la ley de tarjeta de crédito. El contrato de tarjeta de crédito. ¿Puede repetir la ley, por favor? 25065. Si tienen un código nuevo, es una ley especial, ¿no? Van para atrás y la buscan. Si es un código civil y comercial muy cortito, únicamente con el nuevo no lo van a tener. Si no, como le digo, le doy un minutito para que lo vayan abriendo en las compus. ¿Sí? Así más o menos. Porque al margen de que voy a hablar un poquito, vamos a ir hablando arriba de los artículos. ¿Sí? Para ir
aclarando ciertas cuestiones. Es una ley especial, obviamente, la ley 25065 del año 99, en la cual, ahora después les voy a poner en contexto también por qué fue dictado, promulgada ese año. Fíjense que estamos hablando de tarjeta de crédito, que ya obviamente se vienen utilizando el sistema de tarjeta de crédito hace muchísimos años, y no en los últimos 20, ¿no? Sin embargo, recién tenemos una ley especial en el año 99, 21 años. El contrato de tarjeta de crédito es un contrato de los denominados bancarios, ¿sí? Lo van a poder, o sea, lo que son las cuestiones esenciales al contrato, capacidades, tipo, autoridad de aplicación y demás, están previstas por la ley por el Código Civil y Comercial, y está dentro de los denominados contratos bancarios. ¿Por qué? Porque pueden ser entidades emisoras, una de las partes puede ser una entidad bancaria, una entidad financiera, se aplica la ley de defensa del consumidor, en este caso también la autoridad de aplicaciones, el Banco Central de la República Argentina y la Secretaría de Comercio. Por lo tanto, todas las cuestiones esenciales a lo que es el contrato, se aplican las normas, o supletoriamente se aplican las normas vinculadas a los contratos bancarios, que todavía no empezaron a verlo. Estamos en la segunda semana, no creo que lo hayan visto. O ya arrancó la autora Moyano, lo da. Ya lo ¿Todavía vimos. no? La Sí, semana pasada. profe, ya lo dio y terminó. Sí, ya lo dio. Bueno, ya lo dio. Bueno, ahora vamos a ir con las pautas puntuales de la ley 25065. Esta es una de las clases que generalmente me gusta darla en forma presencial porque me gusta comentarla. ¿Por qué? O charlarlo en realidad. Porque es algo que más o menos todos tenemos idea. Más o menos tienen idea del uso, cómo los mecanismos, los procedimientos. Aquel que no tenga tarjeta tiene un amigo, un padre, sabe más o menos cómo funciona. A diferencia por ahí de un contrato de leasing, que es, si no estás vinculado a un rubro o rama particular, es muy difícil que lo hayas visto. En cambio, una tarjeta de crédito, en línea general, más o menos todos tienen una idea, o todos tienen una tarjeta de crédito. Pero bueno, estamos en derecho comercial y de transporte, por lo tanto tenemos que fijarnos más bien en la parte obviamente técnica, en la parte legal, y ustedes que se vayan preparando como abogados para el día de mañana poder asesorar o resolver con respecto a alguna cuestión que se vincule con la tarjeta de crédito. La primera pregunta que hago, y no es porque me quiera hacer el de que me interese demasiado la naturaleza jurídica o la parte más bien poco práctica de la norma, es decir, para ustedes, ¿qué consideran? ¿La tarjeta de crédito es un medio de pago o no es? Hay varias caritas que dicen que sí, hay un montón de caritas que no veo, pero bueno, en este caso pueden habilitar todos o aquel que tenga ganas de responder, puede habilitar el... Sí, para mí sí. Para usted es un medio de pago, perfecto. No sería Para un mí es medio una promesa de pago. Obviamente todavía ustedes vieron contratos, o sea, para estar acá vieron contratos. Todavía no vieron ni cartulares ni nada, porque eso lo van a ver el día de mañana cuando estén en derecho concursal. Todavía no vieron cheque, pagaré, ni nada de eso. Pero, obviamente todos sabemos que el dinero es un medio de pago. ¿Sí? Es un medio de pago. El cheque, alguien dijo, no sé quién lo mencionó, pero dijo una promesa de pago. Alguien dijo es una promesa de pago. Yo. Lorena, ¿eras vos? Sí. Lo bueno de esto es que puedo ver el nombre, porque generalmente cuando estoy en clase es usted, bueno, acá veo el nombre. Lorena dice que es una promesa de pago. Bueno, te cuento, no es una promesa de pago. Los cheques, por ejemplo, hay dos tipos de cheque, el cheque común y el cheque de pago diferido. El cheque de pago diferido, esto le digo para cuando dentro de 1 o 2 cuatrimestres den concursal, sepan de qué están hablando, o den en realidad cambiario. El cheque es dos tipos, el común y el cheque de pago diferido. El cheque de pago diferido es una promesa de pago.
El cheque común es un medio de pago. La tarjeta de crédito, redoblantes, no es un medio de pago. ¿Sí? La tarjeta de crédito, voy a sacar una para tener a mano para después. La tarjeta de crédito es esto, en realidad, ¿no? Ahora quedó grabada y me hacen compras después en el... Ahora voy a empezar a ver compras raras. Es esto. Esto en realidad es un medio de identificación. Es un medio... como cartular, no es una cartular, en realidad es un instrumento de identificación, ¿sí? La tarjeta de crédito. ¿Quiénes tienen la ley ahí a mano? Si la tienen todos, fíjense que la ley de tarjeta de crédito dice sistema de tarjeta de crédito. ¿Sí? Entonces, La una tarjeta de crédito- pregunta. Sí, Entonces, ¿por qué la tarjeta de crédito no es un medio de pago, pero el cheque puede llegar a ser un medio de pago? porque el cheque cancela la obligación, en cambio la tarjeta de crédito no. Vos podés, en su caso, realizar una operación de compraventa o de un servicio, que en realidad, supongamos que tenés Visa, ¿no? Tenés tarjeta Visa. No, vamos a hacerte la más difícil. Tenés tarjeta Mastercard o Favacard y vas a cualquier comercio y decís, vengo a pagar o realizar una transacción y sacás tu tarjeta Favacard y te dicen, no, no tengo tarjeta Favacard. Yo únicamente opero con Visa o con Master. ¿Sí? ¿Por qué únicamente opera con Visa o con Master? Porque, como bien lo dice la ley, el sistema de tarjeta de crédito es un sistema complejo, mire, fíjate, la propia ley lo define así, sistema complejo de multicontratos que posibilitan al usuario, en este caso al usuario o al titular, poder realizar operaciones de compra-venta, de servicios, para poder obtener dichos beneficios, o en su caso, prorrogar el pago, financiar el pago, o obtener anticipos de dinero. Eso es más o menos lo que dice el artículo 1, que ahora lo vamos a ver en profundidad. Pero ¿por qué? Si yo no estoy adherido a ese sistema de tarjeta, por alguno de esos contratos que me van a vincular o con la entidad emisora o el proveedor con la entidad emisora y que me va a posibilitar a mí realizar la operación con este proveedor, no voy a poder abonar. Cuando yo cada vez que digo pago o a partir de ahora que voy a empezar a decir pago, tómenlo de esta manera. O sea, realizar la transacción con el proveedor o en su caso sí cancelar el pago con la entidad emisora o con la entidad bancaria. Básicamente por eso no es un medio de pago, porque en realidad lo que permite la tarjeta de crédito es identificarte para poder utilizar ese sistema, esa red compleja de contratos que, como dice la ley, para poder utilizar el sistema. ¿Sí? Yo voy a cancelar mi obligación con la entidad emisora o con la entidad bancaria una vez que vaya y acredite el pago que realice el pago ante la entidad emisora, no ante el proveedor. Y el proveedor va a ser cancelado de su obligación una vez que la entidad emisora o bancaria le abone a él. Por lo tanto, recién ahí va a estar extinguida la obligación y el pago. ¿Se entiende? Esto es fundamental para entender cómo funciona el sistema. Bueno, ahora sí voy a ir abriendo, hecha esta aclaración, voy abriendo la ley y dice, artículo 1 del sistema de tarjeta de crédito. Dice, se entiende por sistema de tarjeta de crédito el conjunto, fíjense, como les comentaba recién, complejo y sistematizado de contratos individuales que permiten, o cuya finalidad en realidad es al usuario efectuar operaciones de compra o locación de bienes o servicios, obtener préstamos y anticipos de dinero en los comercios e instituciones adheridas. Esto hace hincapié porque obviamente no en todos, sino únicamente aquellos comercios e instituciones adheridas. ¿Qué opciones da la tarjeta de crédito del sistema? Diferir para el titular el pago o la devolución a la fecha pactada, en caso que hubiera sido anticipo, conforme
como dice acá, algunas de las modalidades establecidas en el contrato. Y la tercera, y no por eso menos importante, es abonar a los proveedores de bienes o servicios los consumos realizados por el usuario. Esta ley tiene varios proyectos vuelvo a abrir y a ver las caritas. Aunque lo podría compartir, ¿no? Para todos aquellos que no... Denme un segundito. Ahí está. Ahí lo compartí, lo estamos viendo. Aquellos que por ahí no tengan la ley a mano. Me perdí, no sé qué dije. La ley 25065 le decía tiene algunos proyectos de reforma. Uno cuando la lee, y en particular cuando la leemos nosotros, lo que más ya tenemos idea del derecho, tiene muchos errores de concepto y de procedimiento también. Fíjense que en el primero dice posibilitar al usuario efectuar operaciones de compra o locación de bienes o servicios. No solamente posibilita al usuario, sino también al titular realizar este tipo de operaciones. El artículo 2 ya está sistematizada la ley, está realizada por capítulos. El capítulo 1 lo único que hace es definir el sistema. El capítulo 2 da definiciones, pero da malas definiciones, o en realidad incompletas, o en su caso incorrectas. El primer error lo vamos a encontrar acá. El artículo 2 dice, emisor, es la entidad financiera, comercial o bancaria que emite tarjeta de créditos o que haga efectivo el pago. Esas son, de acuerdo a la propia ley, la definición de la entidad emisora. Es cierto que la entidad que emite la tarjeta de crédito, ya sea una entidad financiera, comercial o bancaria, es la emisora. ¿Sí? Pero no necesariamente es la que hace efectivo el pago. ¿Por qué? En línea general, ustedes lo ven o lo escuchan o lo conocen de esta manera. Alguien dice, yo tengo Visa Banco Provincia, yo tengo Visa Banco Río, yo tengo Visa Galicia. En realidad la entidad emisora es Visa. La entidad comercializadora o colocadora de la tarjeta es la entidad bancaria. Y en este caso, generalmente también la entidad que hace efectivo el pago es la entidad bancaria. Pero no necesariamente es la entidad emisora. ¿Se entiende? Justo lo que estoy viendo están todos con la cabeza baja. Pero hay un dedito, perfecto. El primer error es confundir la entidad emisora con la entidad bancaria. Quédense tranquilos que cuando tengan algún problema, la entidad bancaria se lo va a hacer saber enseguida que ellos no son la entidad emisora. ¿Por qué? ¿Quién tiene tarjeta de crédito? Y alargo la pregunta. ¿Quién ha tenido problemas alguna vez con la tarjeta de crédito? Veo un par de manitos. Cuando fueron a hacer el reclamo, ¿a dónde generalmente van? ¿O concurren? Al banco, ¿no? ¿Por qué? Porque en línea general fue el banco cuando uno abrió una cuenta. Esperen que voy al chat. Yo me ponen, bueno, yo por teléfono. Cuando uno va abre una cuenta, ya sea porque tiene, no sé, una cuenta sueldo, por ejemplo, van y te hacen firmar la apertura de cuenta, te ofrecen un paquete, dentro del paquete probablemente esté una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito, o dos o más, o una cuenta especial. Te hacen firmar todo ello, tenés un oficial de cuenta o un oficial en ese caso a cargo. Ahora bien, tuviste un problema porque te incluyeron un consumo que no tuviste. Vas y te comunicás con tu oficial a cargo, el cual muy amablemente te hizo firmar todo, te hizo llegar todo, te dio todo con una sonrisa y te dijo, bienvenida al banco y acá están sus tarjetas o venga a buscar tal día. Ahora bien, el día que tuviste problema con eso te dice, llama por teléfono a este lugar o comunicate con la tarjeta porque no es un tema nuestro, es un tema de la tarjeta. Ahí, si no lo sabías, lo aprendiste con el primer cachetazo. La entidad bancaria
o la entidad comercializadora no es la entidad emisora. Te dicen, comuníquese con Visa, con Master o con la tarjeta X, con American Express. Ahí, como te digo, ahí te das cuenta, o ahí tenés el primer acercamiento, que no son los mismos sujetos. En cambio, el artículo 2 en su inciso A lo confunde. Podrían ser la misma, pero no necesariamente. De hecho, en la gran mayoría de las veces no lo es. ¿Han tenido posibilidad de estar en el 6? Algunos vieron que ahí, no sé, American Express tiene una tarjeta, American Express tiene un sistema de salones especiales, en la cual podés ir a acceder si tenés un determinado tipo de tarjeta, tenés Black. Si no, hay que pagar ese. Aquella persona que tenga American Express, por ejemplo, comercializada por un banco, creo que tiene que tener un tipo de tarjeta, o Black, o Gold, o no recuerdo cuál, para poder acceder. En cambio, si es emitida por la misma American Express, por lo tanto significa que tiene una calificación crediticia superior al resto, va a poder acceder a este beneficio previsto por la entidad, por American Express. Ahí también te marcan, por ejemplo, ahí les voy marcando un ejemplo tonto, pero que sirve para que sepan que en algunos casos la propia entidad de tarjeta, la propia emisora puede emitirla ellos mismos a la tarjeta, y en algunos casos la comercializa o el pago es realizado por una entidad bancaria. Es la gran mayoría de los... Sí. En el caso de Fava o las que son locales, que no son ni Visa, ni Master, ni nada, son Favacard solamente. ¿Quién sería en este caso la entidad emisora y la entidad que hace efectivo el pago es la misma? Por eso hace las veces de emisor y de... Sí, pero a lo que quiero dejar sentado con esto, la entidad emisora no necesariamente es la que hace el pago. Ah, bien. En este ¿Por qué? caso Porque sí. en este caso sí. Entidad, por ejemplo, la entidad, perdón, la tarjeta naranja, que en un primer momento nació también como una tarjeta local que en Córdoba, después hoy está comercializada a nivel nacional y por Visa. Está comercializada por Visa. La entidad ahí tenés tres casos. Tenés una entidad emisora, una entidad comercializadora y una entidad que hace efectivo el pago. Tenés tres sujetos. Por eso dice, bien la ley lo define, es un sistema de contratos complejos y sistematizados, porque es una red de contratos que vinculan a varias partes. Pero a lo que voy es esto, cuando el día de mañana te llega un cliente y te caiga con una tarjeta o con un resumen X que haya que impugnarlo, lo primero que hay que saber, esa impugnación, por ejemplo, o ese reclamo, no hay que hacerlo al banco, hay que hacerlo en la entidad emisora. ¿Sí? Y el banco no es el mismo. Bueno, pasamos, me extendí demasiado. Vamos al segundo artículo. Perdón, al segundo inciso. Define al titular de la tarjeta de crédito, es aquel que está habilitado por el uso de la tarjeta de crédito y quien se hace responsable de todos los cargos y consumos realizados personalmente o por los autorizados por el titular de la tarjeta de crédito, es decir, a quien la solicita y se la otorga, es no solamente aquel que está obviamente habilitado para el uso, sino quien es el que se hace cargo de todos los cargos, ¿sí? Los propios y de las tarjetas de las que se conocen como tarjetas adicionales. Hay que hacer una salvedad. Esto va también de la mano con el inciso siguiente, que es del usuario. Hay usuarios que en algunos casos tienen un límite de compra por el cual se va a hacer responsable el titular y otros por el cual se van a hacer responsables en nombre propio. Esto suele pasar mucho con las tarjetas corporativas. Hay alguien que tiene abierto el micrófono y hace ruido particularmente, no... Ahí está, gracias. No porque tenga abierto el micrófono, sino porque estaba haciendo como esto. Por lo tanto, hay titulares que son responsables del pago hasta un determinado monto y en cambio, por los que se exceden o cuando se excedan ese límite, van a ser responsables los usuarios. ¿Sí?
o, como le digo, como comúnmente la conocen como tarjetas adicionales. El tercer inciso define al usuario, que dice que es aquel autorizado por el titular para realizar operaciones con tarjeta de crédito, y aquí el emisor le entrega un instrumento de idénticas características que al titular. Una tarjeta exactamente igual, la única que va a diferenciar es que él no va a ser responsable del pago, salvo esta excepción que le dije del artículo anterior. Luego define la tarjeta de compra. La ley de tarjeta de crédito, del sistema de tarjeta de crédito, está prevista para los tres sistemas: para la tarjeta de crédito propiamente dicha, para la tarjeta de compra y para la tarjeta de débito. ¿Sí? Se aplica para los tres tipos de tarjeta. La tarjeta de compra es aquella que es utilizada únicamente en las instituciones o sucursales que son entregadas, al cliente, que son para ser utilizadas únicamente en esas instituciones o sucursales del emisor. Como por ejemplo la tarjeta de Megatone, o como alguien no me había comentado, la tarjeta de Fabacar nació de esa manera. Primero nació como una tarjeta de compra y después se extendió a ser una tarjeta de crédito. Pero es aquella que se utiliza nada más que en los comercios, que se le da al emisor para que la utilice en su propio comercio o en las sucursales. En algunos casos ahora se amplió un poco más y pueden contener ciertas ventajas o beneficios o ser utilizadas también en otra red, en redes de comercios adheridos a ese sistema de tarjeta de compra. Pero sepan que es una tarjeta que está entró en un sistema X que no es bancario. En algunos casos no son bancarios, sino de comercio, en una red de comercio. Pero sin perjuicio de eso, también se aplica la ley 25065. Un detalle: la ley 25065 es de orden público, por lo tanto, las disposiciones que se encuentran previstas por la ley no pueden ser dejadas de lado por las partes. ¿Sí? Es de orden público, lo dice la propia ley en uno de sus artículos finales. La siguiente tarjeta que define es la tarjeta de débito, que dice que es aquella que las instituciones bancarias entregan a sus clientes para que al efectuar las compras o en ocasiones los importes de los mismos sean debitados directamente de una cuenta de ahorro o corriente bancaria del titular. La tarjeta de débito es, en realidad, fíjense, las ubico en tiempo y espacio, cuando le dije hoy, año 1999 se promulga esta ley. La tarjeta de crédito es mucho más anterior, ya se venía utilizando, ya teníamos tarjeta de crédito como Visa, como American Express. La tarjeta como tal, así tal cual la conocemos en el sistema moderno, ¿escucharon hablar de la tarjeta de Diners? Que existe todavía. La Diners, bueno, esa es la que le da origen a este sistema. Hay que remontarnos a mitad del siglo pasado, más o menos un poquito antes. Era una tarjeta que lo utilizaban precisamente era para restaurantes, para cenar, por eso de ahí viene de diners, de dining. Es la que más o menos le empieza a dar a la figura actual que tiene. Sin perjuicio de eso, le decía, ya existían tarjetas como Visa, American Express, Diner, Cabal, Franca, ¿cómo se llamaba? Había una que se llamaba Franca, no recuerdo bien, pero era muy chiquito, pero bueno. Te veo riéndote, vos ya seguramente la usaste, a la que se está riendo. Ya existía esto, pero todavía no teníamos una ley de tarjeta de créditos. Insisto, ubíquense en el año 99, muchos de ustedes son muy jóvenes, pero ahí es cuando empiezan a bancarizarse el pago de los haberes. Ahí es cuando surge la obligación de que los haberes de los empleados empiezan a bancarizarse. Imagínense, había todo un conjunto, un mundo en realidad de gente que aún no se encontraba, que no estaba bancarizada, que no existía para el sistema bancario. Y de golpe se vieron con la obligación o necesidad de contar con una herramienta para poder extraer el sueldo, los saberes que estaban depositados ahí. Ahí es cuando nace
más bien por el lobby de las entidades bancarias. Imagínense, las entidades bancarias empezaron de golpe también a manejar un volumen de dinero que no contaban antes, porque ahora, a partir de ahí, las empresas empezaron a depositar el sueldo y a vender paquetes. En su momento, el gran negocio de los bancos era prestar dinero, ¿no? Prestar, pues, te doy a uno para que después me termines devolviendo dos. Tomo de acá, saco, te doy o te otorgo un paquete con cierto beneficio. Bueno, hoy por hoy el gran negocio en realidad son las comisiones que se cobran por los distintos productos que comercializa los bancos, entre ellos la entidad. Imagínense, agarren un día un resumen de cuenta y vean la cantidad de comisiones que le cobran la entidad bancaria, ya sea por el uso de la tarjeta, por la extracción, por las comisiones realizadas por extracciones en, en cajeros que no son de su propia red o por otros bancos. Fíjense las comisiones y multiplíquenlo por la cantidad de gente que utiliza ese sistema. Entre ellas, obviamente, los intereses y los gastos vinculados, los gastos financieros están previstos. Todo eso había que regularizarlo, sistematizarlo, que es cuando nace la ley en 1999, en el año 1999, y cuando se incluye no solamente la tarjeta de crédito, sino también la tarjeta de débito. Vamos al siguiente inciso, la tarjeta de proveedor. Proveedor, comercio adherido, ahí es donde incluyen Gustavo, la de débito sí puede ser un medio de pago. En realidad no. Tampoco. No, tampoco, porque vos cuando estás realizando la operación, la transacción, va a depender siempre de que tengas fondos fondos o que tengas autorización para girar en descubierto con tu cuenta. Si no tenés fondos, no vas a poder realizar la operación. Vas a pasar la tarjeta y no vas a poder cancelar la operación. Y el proveedor tampoco, al proveedor tampoco se le va a acreditar en forma directa. A vos sí se te debita en forma directa el monto, pero el proveedor va a tener entre 48 y 72 horas hasta que le acrediten el saldo, previa deducción de las comisiones y demás. Pero insisto, va a depender de que tenga fondos o autorización para girar el descubierto, si no, no lo vas a poder hacer. Y ahí se te acaba la idea de que sea un medio de pago. Hay gente que está haciendo preguntas, esperen porque no lo veo. No, ¿no? Bueno, sigo. Después en todo caso vuelvo a ver. El artículo 3 habla de que las relaciones vinculadas se van a aplicar supletoriamente, obviamente, las normas del Código Civil y Comercial de la Nación y la Ley de la Defensa del Consumidor. Hay 3 leyes que modifican, que me las anoté porque la verdad que no me recordaba los números, que modifican a la Ley 25065. En cosas no sustanciales, pero sí en las cuestiones muy puntuales. La Ley 26010, que modifica las cuestiones de los aranceles. Les comento, antes la ley 25065 tenía aranceles, o podía prever aranceles diferenciados para distintos rubros. Si yo, por ejemplo, tenía un rubro indumentaria, un rubro de, no sé, expendio de bebidas, puedo, en realidad, la ley todavía lo autoriza, tener comisiones distintas para cada rubro. Pero autorizaba o posibilitaba la opción de que dentro del mismo rubro poder tener índices de aranceles diferenciados. Hoy, dentro del mismo rubro, no se puede. O sea, eso vino a modificar la ley 26.010. Dentro del mismo rubro no puede haber aranceles diferenciados. Después está la 26.361, que es la que viene a dar una claridad con respecto a la autoridad de aplicación de la ley 25075, en este caso al Banco Central de la República Argentina y la Secretaría de Comercio. Son las autoridades de aplicación.
Esperen que cuando quise poner chat se me fue. Pregunta, la segunda es esa, 26361. ¿Qué ley mencioné? Dije la 26010 al comienzo, la 26.361 y la 27.444 es la última. ¿Sí? Que es una ley bastante nueva que habla respecto a los contratos y domicilios ¿Puedes electrónicos. repetir Puedo repetirlo, sí. La 26061, perdón, 26010, la primera. La 26361, la segunda. Y la 27.444. Esta última habla de los contratos y domicilios electrónicos. ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando la operación es enteramente realizada en forma electrónica? ¿Sí? Esto es lo que viene a... Después lo van a ver, de hecho, lean en la plataforma hay un pequeño trabajito de la autora Faienzo sobre tarjeta de crédito que habla así, muy distintos puntitos y habla de la ley 27444 y espere que le voy a comentar el artículo que dice, si el instrumento fuese generado, esto dice la ley 27444, si el instrumento fuera generado por medios electrónicos, el requisito de la firma quedará satisfecho si se utiliza cualquier método que asegure indudablemente la exteriorización de la voluntad de las partes y la integridad del documento. Esto lo dice el artículo 6 de la ley 27744. O sea, se aplican la 25065, 26010, 26361 en cuanto a su modificación y la 27444. Otro de los... ¿Por qué no es un medio de pago? En realidad hoy por hoy es una de las formas más comunes. Uno ni siquiera necesita la tarjeta para poder realizar una operación hoy en día. Teniendo los datos nada más, uno puede realizar una operación online, ¿no? Es decir, cualquier compraventa contando con los datos, lo puedes tener guardado en tu propio celular o en tu computadora o tablet. Realizar la operación, ni siquiera es necesario contar. Vale únicamente, vale no. Es necesario nada más que contar con los datos identificatorios, que son los datos identificatorios para poder utilizar el sistema. Motivo por el cual ni siquiera es necesaria la tarjeta hoy en día. O sea, el instrumento identificatorio. Bueno, hecha la aclaración, ¿se entiende hasta ahora? ¿Venimos bien? Le di media vuelta a algunas cosas de tarjeta que no sabía. Disculpe, Sí. ¿puede repetir los números de leyes que habían modificado la ley de tarjetas de crédito? Sí, la 26.010, 26.361 y la 27.444. Esta última únicamente en cuanto al artículo 6. Bueno, seguimos para no quedarnos tanto en la clase. El artículo 4 habla de la denominación, habla en realidad del instrumento identificatorio, que es el instrumento material, no identificación de la tarjeta. Y el artículo 5 habla de los de qué elementos tiene que contar la tarjeta para ser válida como tal. Hoy por hoy ya todo, más o menos, como está el Banco Central es el que regula cuáles son, con las distintas circulares, cuáles son los métodos de seguridad, de inviolabilidad de la tarjeta de crédito y todo, sin perjuicio de eso, lo dice la propia ley en cuanto a que tiene que contar con el nombre, el número de inscripción, la entidad emisora, la entidad comercializadora bancaria, la fecha de emisión, la fecha de vigencia, etc. ¿Vieron cuando les hablaba hoy de que es un contrato bancario y que por lo tanto se tiene que ajustar a las normas previstas por el Código Civil y Comercial? Bueno, dentro de esas normas, o de las normas previstas por el Código Civil, habla del tema de la promoción, publicidad, con qué información debe contar el usuario. Bueno, entre ellas
está esto, lo que prevé la ley 25065, que es anterior, como por ejemplo, qué datos tiene que contar la tarjeta, el contrato de tarjeta de crédito, que ahora voy un poquito más abajo y lo vamos a ver, que está en el artículo 6. ¿Cuál es el contenido del contrato? Todo esto, al margen de las disposiciones genéricas de los contratos bancarios, también hay que estar atento a lo que dice la ley. El plazo de vigencia, plazo para el pago, los porcentajes de pago mínimo, las tasas de interés aplicables, todo eso tiene que estar previsto en el contrato. ¿Sí? No les voy a preguntar, voy a ser sincero, no les voy a preguntar punto por punto ni ahora, ni les voy a pedir que lo sepan, pero para el día de mañana, cuando necesiten dar algún tipo de asesoramiento con respecto a la tarjeta de crédito, sepan que además de la norma del Código Civil se aplica la norma de la Ley 25065 en cuanto al contenido e información que tiene que contar el titular o usuario de la tarjeta de crédito. Pasemos al artículo 8. El artículo 8 habla un poco de la naturaleza de qué tipo de contrato es. Dice, el contrato de tarjeta de crédito entre el emisor y el titular queda perfeccionado solo cuando se firma el mismo, se emitan las tarjetas y el titular las reciba de conformidad. Es un contrato medio sui generis, porque no es un contrato ni consensual ni real. ¿Por qué? Porque se necesita previamente para que quede perfeccionado que el titular haya firmado el contrato, se hayan emitido las tarjetas y la haya recibido y prestado conformidad a esta recepción de las tarjetas. ¿Sí? El párrafo siguiente habla que se tienen que entregar tantas copias del contrato como partes, esto, o sea, si tenemos 2, 3, 4 titulares, responsables, fiadores, sepan muchas veces, tengan en cuenta esto, muchas veces los usuarios son o terminan, esto lo hacen en realidad, lo hacen firmar los bancos o las tarjetas emisoras. Los usuarios muchas veces terminan firmando como fiadores del contrato de tarjeta de crédito. Por lo tanto, van a tener doble carácter, de usuario o de fiador o de responsable solidario del pago. Sépanlo. Si tenemos fiadores o más de un titular, se van a tener que entregar distintos ejemplares como partes haga. El artículo 9 habla de la solicitud. Dice que la solicitud, esto era muy común cuando recién, en los primeros años, uno por ahí firmaba una solicitud de tarjeta de crédito que no necesariamente significaba que esto fuera el contrato de tarjeta de crédito, sino es en la solicitud. A algunos chicos por ahí les va a parecer hasta loco, pero antes te frenaban en San Martín y Santa Fe y te hacían, te daban la posibilidad de tener una tarjeta de crédito. Esto fue, me diría, antes del año 2000. Te hacían firmar una solicitud, estamos hablando de cualquier tipo de tarjeta, no necesariamente había que ir a una entidad bancaria o a una propia entidad emisora de tarjeta, sino que te hacían firmar una solicitud y después te llegaba por correo la tarjeta, lo cual hoy parece medio hasta una locura. En ese momento era muy común. ¿Y qué pasaba? Te empezaban a generar los gastos o los costos del procedimiento únicamente con la firma de la solicitud. Hoy eso está bien marcado por la ley. Esto después, imagínense el tendal de el tendal de créditos que quedaron insatisfechos debido a un montón de gente que se le dio una tarjeta sin tener la categoría crediticia adecuada. Quedaban, por ahí era con montos mínimos, pero quedaron un montón de saldos impagos en ese momento. El artículo 10 habla de la prórroga. Dice que es facultativo. En línea general se suele pactar la prórroga automática del contrato. Pero acá hace una salvedad el artículo 10. Dice que se le debe notificar por medio fehaciente con 30 días de antelación a la entidad emisora en el caso que se quiera dejar sin efecto esta prórroga. ¿Sí? O sea,
El titular puede dejar sin efecto la prórroga notificándolo con 30 días de antelación. Esta es la opción que tiene el titular. Ahora bien, el emisor debe notificar al titular en los últimos últimos resúmenes previos a la finalización del contrato. ¿Sí? Generalmente se enteran, ¿eh? No es necesario que se lo digan. ¿Por qué? Porque si uno tiene una cuenta en la cual prevé los gastos de renovación, te van a empezar a cobrar los gastos de renovación con 3 meses de antelación. Así que te vas a enterar, aunque no quieras, de la opción de la entidad emisora de prorrogar el contrato. Pero sépanlo, y esto siempre le digo, ahora lo vamos a vincular con el artículo 11, que el titular, esto es una consulta muy recurrente, viene el cliente y nos dice, mira, yo quería darle baja a la tarjeta, pero en el banco, ni siquiera en la entidad emisora, en el banco me dicen que no puedo. Y hasta que no salde, porque por ejemplo sacó una compra en cuotas, no lo puedo hacer, o porque tengo un saldo deudor de tarjeta, no puedo darle de baja o cancelar, de baja generalmente le dicen, en realidad es resolver el contrato, o darle una resolución, o concluirlo, hasta que tanto no pague o no esté al día con la tarjeta. Esto sepan ustedes como estudiante de avanzado derecho el día de mañana, que en realidad no es la respuesta que debería darle el banco. Si el usuario o el titular en realidad de la tarjeta quiere darle de baja, puede hacerlo en cualquier momento. Puede resolver el contrato con 30 días de antelación previa a la prórroga y puede, conforme lo prevé el artículo 11, comunicar su voluntad en cualquier momento por medio fehaciente. ¿Cuál es mi consejo? Háganlo por carta documento, notificándole que deciden concluir la relación contractual. Por otro lado, el inciso A, en realidad, del artículo 11 prevé que cuando no se opera la recepción de la tarjeta, también se dará por concluida. Esta es una resolución objetiva. Cuando no se recibe la tarjeta, lo mismo ocurre cuando uno la saca. Si no operó la recepción, el contrato se concluye. Pero les digo, esto sépanlo, el titular puede en cualquier momento hacer uso de esta opción resolutoria. También el artículo siguiente, el artículo 12, prevé que se puede realizar conclusiones parciales. Por ejemplo, el titular tiene 2, 3 o 4 usuarios, como les contaba, de los que comúnmente lo conocemos como adicionales, y podría resolverlo respecto de estos usuarios, usuarios o adherentes, de forma parcial. ¿Cómo vamos? ¿Se entiende? Bueno. El artículo 13 y 14 hablan de las nulidades. ¿Sí? Dice, todos los contratos de celero se renuevan a partir del comienzo de la vigencia, deberán sujetarse a las prescripciones bajo pena de nulidad. Los contratos de curso mantendrán su vigencia hasta el vencimiento. Bueno, esto ya obviamente todos los contratos nuevos están sujetos a lo que prevé el artículo 14. ¿Alguien me puso una consulta? No. La nulidad, ya lo dice en realidad el Código Nuevo, la Ley de Defensa del Consumidor, y las refuerzan en los artículos 14. La nulidad será tomada como nula en las cláusulas que importen renuncias por parte del titular a cualquiera de los derechos que otorgue la ley, la que faculten al emisor a modificar unilateralmente las condiciones del contrato, obviamente no lo pueden hacer, las que impongan un monto fijo, esto en realidad nunca se hizo, porque siempre los montos van de la mano, con generalmente el 10% del monto del pago, perdón, de la deuda reclamada, es lo que se impone como pago de los montos mínimos. La de los costos de información tampoco, las que autoricen a rescindirlo en forma unilateral, en forma incausada. Todas estas son cláusulas nulas. Estas sí, léanlo. Sépanlo, son
enunciativas y no taxativas. ¿Sí? El artículo 15 habla de las comisiones. Esto no tiene demasiado misterio. El artículo 20 y 21 sí. Habla de los intereses, del cómputo de los intereses. La tarjeta de crédito o el contrato de tarjeta de crédito puede prever intereses compensatorios o financieros y intereses punitorios. ¿Sí? El artículo 20 y el artículo 21 hablan de cuándo se van a aplicar este tipo de intereses y a partir de cuándo. En los casos del artículo 20, sobre los intereses compensatorios, sobre los saldos, se van a aplicar intereses sobre los saldos financiados. Se va a aplicar en los casos entre la fecha de extracción y la fecha de vencimiento del pago, de la fecha pactada para la cancelación de la deuda, y desde el vencimiento o cuando se operen los reclamos no aceptados o justificados, ahí se van a aplicar intereses compensatorios o financieros. Y los punitorios son cuando no se pague el monto mínimo del resumen sobre el monto exigible. ¿Sí? Ahí se aplican intereses punitorios. El artículo anterior habla de los límites a estos intereses. ¿Sí? Que no pueden exceder determinados límites. En algunos casos van a ser superior al 25 o al 50% del promedio de tasas que se apliquen sobre préstamos, que apliquen la propia entidad emisora sobre préstamos. Esto léanlo más que nada para aclarar el tema de los límites. ¿Sí? Pero sepan que se tienen que aplicar intereses compensatorios, se pueden, aplicar intereses compensatorios financieros e intereses punitorios. Son 4 y 20. Esperen que voy a abrir. Dejar de compartir. Vamos a hablar, o en realidad doy lugar 5 minutitos o lo que dé para cualquier duda que tengan con respecto a lo que venimos dando o lo que di hasta este momento. Si tienen alguna duda, este es el momento. La clase que viene termino, más que nada vamos a tratar el tema de la ejecución, el procedimiento de ejecución y de impugnación del resumen. ¿Tienen alguna duda? ¿Todo claro? Gustavo, ¿No escribe nadie? Sí. te llevo al artículo 1231 de la clase pasada que dijiste que dijéramos cada inciso de ese artículo a qué contrato de leasing más o menos. Sí. Bueno. El F no me quedó claro. ¿Querés que te lo lea? El F que dice estar a disposición jurídica del dador por título que le permita constituir leasing sobre él. Esta es la opción que da en el caso cuando el dador no es el titular del bien, Sí. sino que él jurídicamente tiene la posibilidad de otorgarlo en leasing, cuando no es el titular. Ah, bien. Sino que tiene una disposición jurídica del bien y no real. ¿Y dónde lo encuadramos? ¿En operativo, en financiero? Puede ser en realidad cualquier tipo, financiero no, puede ser un leasing, puede ser, Operativo. perdón, puede ser un leasing financiero, tranquilamente, como también puede ser un leasing operativo. ¿Por qué? Te doy un ejemplo, las entidades financieras no pueden tener activos inmovilizados. Por ley no le permite. Por ejemplo, no podría comprar un inmueble al solo efecto de tenerlo inmovilizado. Ese inmueble tiene que tener un objeto, una locación, una eventual compraventa o un contrato de leasing. ¿Sí? Cuando él no tenga la posibilidad jurídica o no tenga la disposición jurídica, bien, porque nunca tuvo tal vez la tradición o la propiedad, sí podría jurídicamente que se lo otorguen para él darlo en leasing. No necesariamente tendría que comprarlo, podría tener esa disposición para él otorgarlo en leasing. Esto es muy común, por ahí no solamente en entidades, no en entidades bancarias, sino en entidades financieras, ¿sí? Que le dan un bien X
para que él lo ponga en el mercado por sistema de leasing. Pero no necesariamente es el titular del bien. Bien, ya está. Y viste, se podían dar los dos casos, por eso me Podría darse en cualquiera de los dos casos. Pero es una opción distinta. Es perdón, es una modalidad distinta también para... Por eso les decía, no son taxativas los tipos de leasing. Se pueden dar distintos tipos de figuras y más con el movimiento financiero, comercial, exactamente, esa es la palabra, con el dinamismo de las operaciones, probablemente por ahí adquirí algo o me dieron alguna disposición jurídica algo y yo automáticamente lo otorgo en leasing. Y nunca tuve la propiedad, o sea, nunca se hizo la tradición. O incluso por algún embargo de alguna deuda que te cobraron, te cobraste con la casa y la disponías para eso. Podría ser. Por ejemplo. Bien. Por ejemplo. Bien. Clarito. Bueno, ¿alguna otra duda? Bueno, me queda para la clase próxima, que no sé si va a ser el próximo miércoles o la siguiente, finalizar con impugnación del resumen. Vayan leyéndolo, así lo hacemos como hoy, que sea rápido y dinámico. Y la ejecución de saldo deudor de tarjeta de crédito. ¿Sí? Vemos esos dos temas y seguramente vamos a ver franquicia y concesión o franquicia y distribución. Algunos de esos dos contratos. Bien. Chicos, cualquier duda también me lo escriben por la plataforma o se la hacen llegar por el Face y nos vemos en la clase siguiente. Gracias, profe. A ustedes por estar. Chao, nos vemos. Gracias. Chao, gracias. Vamos a echar el pelotudo de este tipo. Hay gente idiota.